Dicen que detrás de cada sonrisa hay un silencio que nadie escucha. Y detrás del hombre que hizo reír a millones existía un eco que pocos conocieron. ¿Quién era realmente Roberto Gómez Bolaños cuando las cámaras se apagaban? ¿Qué escondía ese rostro dulce y tranquilo del creador de El Chavo del Ocho? ¿Era solo un genio del humor o un hombre atrapado entre su arte y sus propios secretos? Muchos crecimos con él. En sus personajes encontramos una parte de nuestra infancia, una pureza que parecía eterna, pero pocos se preguntan qué precio pagó aquel hombre para construir un universo tan tierno en un mundo tan duro. Porque mientras el chavo soñaba con siempre un plato de comida, su creador soñaba con algo más difícil, la paz interior. Y en ese intento de huir de sí mismo, Roberto, el hombre, comenzó a vivir una vida paralela al personaje. Los rumores dicen que detrás de su matrimonio con Graciela Fernández había una sombra, una distancia que crecía entre el artista y la mujer que lo acompañó en sus primeros años de lucha. Algunos aseguran que su corazón comenzó a dividirse, que en los pasillos de Televisa, entre risas, ensayos y libretos, se fue encendiendo una llama que cambiaría su destino. Pero más allá del rumor, hay algo más profundo que entender. El ser humano que dedicó su vida a hacer reír muchas veces, lo hacía para no llorar. Dicen que Roberto pasaba horas encerrado escribiendo, que a veces desaparecía del mundo, sumergido en su universo de personajes. Mientras su familia dormía, él seguía frente a una hoja en blanco, buscando darle sentido a su vida, a través de las voces que habitaban en su mente. Quizás ese era su verdadero refugio, su escondite, no en otro cuerpo, sino en otro mundo. Sin embargo, el destino no perdona los vacíos emocionales. En medio de esa búsqueda creativa, apareció una mujer que cambiaría su vida para siempre, Florinda Mesa, una presencia magnética, compleja, sensible, que vio en él más que un comediante. Y aunque el tiempo borró muchas versiones, lo cierto es que su conexión trascendió lo profesional. ¿Fue amor? ¿Fue escape? ¿Fue destino? Nadie puede afirmarlo con certeza, pero sí podemos imaginar al hombre detrás del mito, debatiéndose entre la lealtad y la necesidad de sentirse vivo otra vez. En cada capítulo del Chavo escondió un mensaje: el niño que no tenía padre, la mujer que amaba en silencio, el hombre que gritaba sin palabras. ¿Y si en realidad el Chavo del Ocho no era simplemente una comedia, sino un espejo del alma de su creador, un reflejo de su culpa, de su inocencia perdida, de su deseo de redención? Cuando Roberto escribía El Chavo diciendo «fue sin querer queriendo», quizás no era solo un chiste, sino una confesión, un suspiro que mezclaba arrepentimiento y ternura. Porque en esa frase había algo universal: el error humano, la contradicción entre lo correcto y lo inevitable. En el silencio de la noche, lejos de los reflectores, Bolaños no era el ídolo que todos conocían. Era un hombre que se enfrentaba a sí mismo, al eco de sus decisiones, a las miradas que no podía sostener. Y es ahí donde comienza la verdadera historia, la historia del hombre que creó un mundo lleno de amor mientras el suyo se derrumbaba en silencio. Un creador que dio vida a personajes entrañables, pero que tal vez, en el fondo, solo intentaba salvarse a sí mismo. ¿Y si los secretos que guardaba no eran pecados, sino heridas mal curadas? ¿Y si su necesidad de crear provenía del miedo a quedarse solo? Muchos dicen que amó dos veces, otros que nunca dejó de amar a una sola, pero la verdad quizás se encuentra en el punto intermedio, en ese espacio invisible donde el amor y el arrepentimiento se confunden. El genio que inventó al Chavo del Ocho tal vez no buscaba fama ni fortuna, sino comprensión. Y aunque su historia está llena de luces y sombras, lo que realmente perdura es el eco de sus palabras, esas que nos siguen recordando que, incluso en medio del caos, siempre hay un rincón para la ternura. Pero esta historia apenas comienza, porque lo que Roberto hacía en silencio, lo que realmente escondía, no estaba solo en sus actos, sino en sus ideas más profundas, aquellas que nunca quiso que el Dicen que público cada conociera. genio carga con una dualidad imposible de ocultar, una lucha entre la persona que el mundo ve y la que en realidad habita en su interior. Roberto Gómez Bolaños no fue la excepción. Mientras todos lo recordaban como el hombre que hizo reír a millones, él mismo se preguntaba si realmente era feliz. Y esa pregunta lo perseguía en cada libreto, en cada escena, en cada mirada furtiva que cruzaba con Florinda Mesa, la mujer que se convertiría en su refugio emocional. Muchos han contado que la cercanía entre ambos comenzó como una amistad sincera, un apoyo mutuo entre dos artistas que compartían largas jornadas de trabajo. Pero poco a poco, entre la risa y el cansancio, surgió algo más profundo, algo que ni ellos mismos pudieron detener. Se dice que Roberto comenzó a pasar más tiempo en los estudios que en casa, que se refugiaba en los ensayos, en la rutina, en los guiones interminables que escribía con precisión obsesiva. Quizás no era una huida, sino una forma de buscar sentido a una vida que se sentía cada vez más ajena. Florinda, por su parte, lo admiraba profundamente. Veía en él no solo al actor, sino al ser humano vulnerable que se escondía tras su sonrisa, y en ese reconocimiento nació una conexión que trascendió lo profesional. Pero el amor,
Cuando nace en el lugar equivocado suele dejar cicatrices. Roberto lo sabía, lo intuía, y aún así siguió adelante, guiado por una fuerza que ni la razón ni el deber pudieron detener. Mientras tanto, su esposa, Graciela Fernández, lo observaba desde la distancia, con esa mezcla de amor y resignación que solo alguien que ha acompañado al genio en sus años más duros puede sentir. Ella había estado ahí cuando nadie creía en él, cuando el éxito parecía imposible, cuando el único público de sus sueños eran las paredes silenciosas de su casa. Sin embargo, el éxito cambia a las personas y la fama no perdona las grietas del alma. Roberto comenzó a perderse en su propio personaje. Entre los aplausos y las risas, su corazón empezó a dividirse entre la gratitud y el deseo, entre la estabilidad y la pasión. Y ese conflicto se reflejó en su obra. El Chavo del Ocho se volvió más que una serie, era un diario disfrazado de comedia. Cada capítulo escondía emociones que el público no podía ver, pero que él vivía intensamente. El Chavo representaba su inocencia. Doña Florinda, la figura de una mujer fuerte que lo desafiaba. El profesor Girafales, su versión más racional. Y la vecindad, ese conjunto de almas rotas, era el reflejo de su propio universo interior. Un lugar donde todos buscaban amor, pero nadie sabía cómo pedirlo. Tal vez por eso su humor era tan universal, porque nacía del dolor, de la nostalgia y de la necesidad de conectar con los demás. Dicen que Roberto tenía momentos de profunda melancolía, que a veces se quedaba callado después de grabar, mirando el vacío como si buscara respuestas que nunca llegaban. En esos silencios nacían sus mejores ideas, pero también sus peores tormentas. Algunos lo describen como un hombre dulce, otros como un perfeccionista difícil, pero todos coinciden en algo. Nunca dejó de ser un soñador, alguien que veía la vida a través del prisma de un niño que se niega a crecer. Florinda se convirtió en su cómplice, en su espejo, en la única que entendía la complejidad de su mente, pero a la vez en la sombra que dividía su vida en dos. Y aunque el amor entre ambos floreció ante los ojos del público años después, su historia comenzó mucho antes, en los pasillos silenciosos donde la ficción y la realidad se confundían. Lo curioso es que en cada entrevista, en cada declaración, Roberto siempre hablaba del amor como si fuera una fuerza inevitable, una especie de destino que no puede evitarse sin destruirse a uno mismo. Quizás por eso nunca negó ni confirmó del todo lo que vivió. Prefería dejarlo en el terreno de lo implícito, de lo que se siente pero no se dice, de lo que duele pero también inspira. Porque al final, todo gran creador sabe que su arte nace de sus contradicciones. Y El Chavo del Ocho fue su más grande contradicción. Un homenaje a la pureza hecho por un hombre que luchaba por recuperar la suya. Su vida se convirtió en una mezcla de realidad y ficción, de risas y silencios, de aplausos y soledad. Y mientras el mundo lo veía como un símbolo de alegría, él seguía buscando algo que ni la fama, ni el amor, ni el éxito pudieron darle del todo. Paz. Y en esa búsqueda silenciosa, Roberto dejó una lección que pocos comprendieron, que incluso el hombre que hace reír necesita ser escuchado. Con el paso del tiempo, la historia de Roberto Gómez Bolaños comenzó a tomar un tono más introspectivo. Ya no era solo el comediante exitoso, era el hombre que había creado un universo entero y ahora debía convivir con las consecuencias de su propio arte. Mientras el público lo adoraba, él se enfrentaba a la nostalgia de lo perdido, a las ausencias que dejó en su camino. Muchos dicen que se volvió más reservado, más silencioso, como si cada risa ajena le recordara algo que ya no podía recuperar, y en medio de esa calma aparente, seguía escribiendo, buscando respuestas en los personajes que había creado. Algunos lo recuerdan caminando solo por los pasillos del foro, con la mirada perdida y una libreta en la mano, apuntando ideas que quizás nunca verían la luz, como si aún tuviera algo por decir, algo que no cabía en los guiones. Florinda Mesa continuaba a su lado, ya no como un rumor, sino como parte de su vida. Juntos formaron una pareja que el público amó y cuestionó al mismo tiempo, pero detrás de esa unión había más que romance. Había un pacto silencio, un entendimiento profundo entre dos almas que se encontraron en medio del caos. Florinda lo protegía, lo cuidaba, lo comprendía, pero también lo confrontaba con su pasado, con sus culpas y sus miedos. Y Roberto, que siempre había sido un hombre de palabras, aprendió a callar, a dejar que su obra hablara por él. En sus últimos años, comenzó a reflexionar sobre el sentido de todo lo que había hecho.
Se preguntaba si valió la pena sacrificar tanto por un sueño, si las risas del mundo compensaban las lágrimas que derramó en privado. Y aunque nunca lo dijo abiertamente, sus escritos y entrevistas dejaron entrever un cansancio espiritual, un deseo de ser recordado no solo como un ícono, sino como un ser humano. En cada uno de sus personajes había un pedazo de su alma. El Chavo era su niño interior, Chapulín Colorado su idealismo, el Dr. Chapatín su lado más cínico. Cada uno representaba una emoción que él no sabía expresar fuera de la ficción. Y tal vez por eso, el público conectó tanto con él, porque sin saberlo, todos vieron en esos personajes una parte de sí mismos, el reflejo de una sociedad que ríe para no llorar, que se burla del dolor para poder sobrevivir, pero detrás del genio había un hombre cansado, un creador que llevaba décadas interpretando su propio papel, el de aquel que debía ser feliz porque los demás lo necesitaban así. Y mientras el tiempo avanzaba, Roberto comenzó a comprender algo que lo acompañaría hasta el final, que las historias no nos pertenecen, que una vez que salen al mundo, se vuelven de todos. Y en ese sentido, el Chavo del Ocho dejó de ser suyo para convertirse en el espejo de millones de vidas, de generaciones enteras que crecieron soñando con una vecindad donde todos, a pesar de sus errores, se necesitaban los unos a los otros. Quizás esa fue su redención, convertir su propia confusión en esperanza, su dolor en ternura y su culpa en arte. Al final, lo que Roberto hacía a escondidas no era pecado ni traición. Era búsqueda, era un intento desesperado por comprender quién era en realidad, más allá de los aplausos, más allá del mito, más allá del personaje que el mundo amaba. Dicen que en sus últimos años solía mirar al cielo durante los atardeceres, en silencio, como si hablara con alguien que solo él podía escuchar, tal vez con el niño que fue, o con las partes de sí mismo que había dejado en cada libreto. Y es que al final, Roberto Gómez Bolaños no fue solo el creador de una serie, fue el arquitecto de una filosofía de vida, un hombre que sin proponérselo, enseñó que el humor no es ausencia de tristeza, sino su más sabia transformación. Su legado sigue vivo porque nació de un alma imperfecta, honesta y profundamente humana. Y eso, más que cualquier rumor, es lo que hace eterna su historia.